ordinaria que tenemos del grupo 3 en las reuniones mensuales que tenemos, y es una sesión temática que definimos las prioridades que hicimos como parte del trabajo de este año como grupo de trabajo. Y bueno, estamos en esta sesión y aquí nos acompaña Carlos Tapia Jopia. Él es fundador y director del Centro de Estudios de Sistemas Sociales, el CESO. Es biólogo marino, magíster en psicología social y con especialización en enfoque de trabajo colaborativo y coaching ontológico. Ha participado en el diseño y ejecución de programas de formación dirigida a adultos en el sector pesquero, artesanal, agrícola, turismo, comercio y educacional. Y destaca el programa de generación de capacidades para la adaptación al cambio climático de pescadores artesanales en el marco de un proyecto GEF con FAO. Antes de darle la palabra a Carlos, quiero informarles al grupo que Paraguay se sumó recientemente a Placa y en esta sesión nos acompañan algunos integrantes de Placa. Tengo entendido que hay 2 compañeros que están registrados en el grupo. No sé si están ahorita, si están ahorita, pues bienvenidos a este grupo de trabajo. Y algunos que no están en el grupo, pero que son de Paraguay, también bienvenidos a Placa. Bueno, pues sin más, quiero darle la palabra a Carlos. Carlos, gracias por tu aceptación a dar esta plática, y es todo tuyo. Adelante. Muchas gracias, Fernando. Gracias, Abigail. Bueno, la invitación inicial, el contacto lo hizo Felipe, así que yo también muy agradecido por la invitación. Tú ya me presentaste, así que vamos a ir directo para aprovechar bien el tiempo, pero la conexión surge también por un trabajo que desarrollamos, que es el que destacaba Fernando, que es en el marco del proyecto GEF que ejecutó FAO, en el sector pesquero artesanal asociado a cambio climático. Ahí trabajamos un proceso y trabajamos con Pepe Aguilar, que fue quien hizo el nexo ahora para trabajar. Voy a compartir pantalla para... debiera verse ya, ¿no? Se ve. Ya. Bueno, la invitación que me hicieron fue a hacer una charla de andragogía y con algún énfasis en lo que es la comunicación, que tiene directa relación con todo el proceso de capacitación, de educación, de transferencia que considera la andragogía. Así que va a haber principalmente un énfasis en esa temática, pero vamos a partir por el concepto de andragogía. Y al ser una charla, la charla tiene 2 acepciones. Una acepción es una disertación, ¿no es cierto?, en un ámbito más informal, pero también la charla es un proceso de conversación, de diálogo, y a mí me gustaría que fuera un mix entre las 2 cosas. Yo presentar, pero me interesa que podamos generar también diálogo entre todos los que estemos. Yo voy a estar atento si alguien levanta la mano, quiere hablar, pero si no me doy cuenta, ahí ustedes me ayudan avisándome que hay alguien que quiera hacer algún comentario o pregunta, la vamos haciendo en la plática, ¿ok? Entonces, vamos a partir por el concepto de andragogía. ¿Qué es lo que es la andragogía? ¿Han escuchado el concepto de andragogía? Sí, entiendo que es la educación para adultos. Ya. ¿Alguien más? Normal, es lo que se sabe de la andragogía. Educación para adultos y que tiene efectivamente aborda la complejidad de la educación de un grupo de personas que es distinto, ¿no es cierto?, a lo que se aborda con la pedagogía tradicional, sobre todo en edades más tempranas, donde hay un proceso más de transferir conocimiento, entregar conocimiento. No vamos a entrar en la discusión si el conocimiento se transfiere o se adquiere, pero es un proceso más guiado con los niños. ¿Ya? Por ejemplo, cuando se quiere enseñar matemáticas, cuando se quiere enseñar ciencia, hay ciertos procedimientos
pedagógicos, tanto de contenido como de medios, que van incorporando esos nuevos conocimientos. Bajo el supuesto de que son personas que ese conocimiento no lo tienen y requieren adquirir ciertas competencias para desenvolverse en este sistema. En el caso de la andragogía, ¿qué sería lo distinto? ¿Por qué requerimos un enfoque distinto? ¿Por qué la pedagogía no nos sirve? ¿Qué tiene de distinto el trabajar con adultos? La capacidad reflexiva, la capacidad reflexiva que tiene un adulto, a diferencia de un niño. Ya. Ok. ¿Algo más? Bueno, la experiencia, los adultos ya tienen experiencia de vida en montones de cosas, en cambio los niños recién están aprendiendo y experimentando en las situaciones cotidianas. Correcto. Entonces tenemos el adulto, tiene esta capacidad de reflexión probablemente más elaborada, con más elementos que la de un niño o adolescente, porque en la pedagogía igual hay capacidad de reflexión a medida que va creciendo este niño, ¿no es cierto?, en el proceso educativo. Y está esta experiencia previa. ¿Qué más podríamos identificar dentro de ciertos elementos que aparecen en la educación de adultos? A mí se me imagina que debe ser un proceso inverso al de un niño. Un niño aprende, como por ejemplo un idioma. El idioma lo aprenden por escuchar, por asociación. En cambio, un adulto no lo aprende por alfabetización, no sea por em, em, un conocimiento más organizado, más estructurado. Correcto. La forma en que se genera el aprendizaje es distinta. ¿Qué otro elemento? Ya hemos identificado tres, ¿no es cierto? La reflexión, experiencia previa, la forma en que tiene que ser estructurado y entregado los contenidos. A menudo puede implicar tal vez una ruptura de un paradigma, de algo que ya concebía como correcto y ahora pues en algunos casos puede ser sumar a la experiencia que tenía previa para contar con más elementos sobre un tema específico, o puede ser incluso no, eso ya no es así, ahora es esto nuevo. Correcto. Ese cambio que tú te refieres puede tener una amplitud bien grande. Puede ser del cambio de paradigma, es decir, un cambio mucho más profundo, o también puede ser un cambio de práctica, de cierta forma de hacer las cosas, pero sí. Y ahí se junta con el proceso de reflexión. Yo he de que ser capaz, como el receptor del proceso de aprendizaje, de incorporar nuevas prácticas, nuevos conocimientos, cambios de paradigma si es necesario, y tengo que tener esa capacidad reflexiva. Pero ahí hay un desafío importante para el que realiza la capacitación, ¿ya? Que ahí vamos a ver algunos elementos que el capacitador, o nosotros le llamamos facilitador del aprendizaje, ¿ya? Porque en rigor uno lo que hace es facilitar el aprendizaje más que transferirlo, ¿ah? Porque ahí hay un proceso que el individuo tiene que hacer de incorporación de nuevos conocimientos, nuevas habilidades, nuevas actitudes. ¿Qué otro elemento creen ustedes que es importante y que surge en la educación de adultos? Un adulto va a cualquier capacitación que se le convoque. Intereses muy particulares, ¿no? En algún tema, de acuerdo a su área de trabajo. ¿Ya? ¿Y por qué? ¿Por qué va a ir por su área de trabajo? ¿Qué busca un adulto cuando participa en una capacitación, Que en un sea de proceso utilidad, que sea de utilidad que sea para útil? él, ¿no? Correcto. O sea, en este caso, y hay una diferencia con la educación formal, porque ahí uno está incorporando elementos que muchas veces
la utilidad no es inmediata. En cambio, en este caso, el adulto se enfrenta a situaciones en su quehacer diario y en la capacitación tiene que ver una utilidad para resolver algunos problemas, para mejorar algunos procesos, para incorporar nuevas tecnologías, etc. Entonces, ahí tenemos varios elementos que están presentes en la andragogía y que son parte importante de lo que la andragogía como concepto considera. Antes de entrar a los principios, que tiene que ver con lo que hablamos, y vamos a hacer como un pequeño resumen en la presentación de los principios elementales de la andragogía, hay un elemento que quiero traer a colación y que tiene que ver con el enfoque de género, ¿ya? Y solamente para plantearlo en términos de que se está generando una discusión respecto del concepto de andragogía, porque el concepto de andragogía, la raíz inicial de la palabra andro está referida al varón, al hombre, ¿ya? Y de hecho esto proviene se hace referencia a la escuela de Platón, donde la educación estaba dirigida a hombres, las mujeres no participaban, por lo tanto el concepto. Y hay algunos que están planteando ahora que se utilice un concepto en reemplazo que es la antropagogía. Está en plena discusión el tema, porque la antropagogía también se entiende como la ciencia de la educación permanente, independiente de la edad, sino que es todo el proceso, la aborda en forma integral. Pero se lo planteo porque puede surgir, porque efectivamente si uno revisa la etimología de la palabra, tiene un foco en el hombre, y no estaba pensado desde el punto de vista de considerar a la persona, independiente de su género. ¿Ok? Entonces, solamente plantearlo por si en alguna lectura o en alguna discusión aparece el concepto. Por lo tanto, yo también prefiero muchas veces hablar más que nada de un enfoque de educación para adultos, porque esta discusión, para no entramparse en esa discusión que no está resuelta todavía por parte de los que está partiendo en realidad. Vamos a seguir ahora con un pequeño resumen a partir de lo que ustedes mismos plantearon, ¿ya? Y lo que estoy haciendo yo ahora en esta presentación es mostrar en la práctica el cómo, en el caso nuestro, nosotros hemos implementado los procesos de formación. Es que no partimos diciendo los conceptos, no partimos mostrando todos los resultados, sino que generamos un proceso de diálogo porque reconocemos que las personas tienen conocimientos previos, experiencias previas, tienen problemas que quieren resolver cuando asisten a alguna actividad de capacitación, tienen capacidad reflexiva. Entonces, más que llegar y comenzar a entregar y entregar y entregar información, es generar este proceso de diálogo a través de preguntas, porque ahí uno va generando, incorporando también el conocimiento previo en el proceso. Entonces, si vemos los principios de la andragogía, tenemos que uno de los principios básicos de la andragogía dice que debe considerar que las personas que participan en procesos de educación o capacitación adulta tienen una experiencia que hay que considerar. Es clave eso, no parten de cero. Y esa experiencia es conocimiento, prácticas, hábitos, creencias, etcétera. Un largo etcétera de elementos que ya trae consigo la persona que participa en la capacitación. El segundo, y que tiene una relación con el anterior, es que además es una persona que es autónoma, una persona que decide entrar en forma libre a un proceso de aprendizaje, porque requiere incorporar elementos. Nuevos conocimientos, nuevas prácticas, uso de tecnología, etc. Además, tiene una motivación. Requiere que sea útil, necesita que sea aplicable, no va a ir a menos que el tema le interese. Pueden haber temas interesantes, pero normalmente va a buscar una aplicabilidad, la posibilidad de
mejorar procesos, la posibilidad de incorporar tecnología, la posibilidad de resolver un problema. ¿Ok? No sé si hay preguntas hasta el momento, me interrumpen. ¿Y qué podemos acá? Tenemos una pequeña lámina donde voy a colocar el puntero para que se vea acá. Dijimos que el aprendizaje va dirigido, ¿no es cierto?, a adultos. ¿Ah? Ese es el foco de la andragogía, de la educación de adultos. Y además dijimos que depende de cada persona. El aprendizaje es individual. ¿Ya? Entonces, ahí hay un nuevo desafío del punto de vista de que a pesar de tener un grupo, aunque aparentemente sea homogéneo, las necesidades de aprendizaje pueden ser distintas y esto tiene implicancia en la evaluación. Yo debiese incorporar procesos de evaluación que tienen que ver con los puntos de partida de cada persona y con los elementos a evaluar en función de cuáles son los intereses que ellos tienen o los problemas que quieren resolver o los aprendizajes que quieren incorporar. Entonces, normalmente en estos procesos de educación de adultos, lo más recomendable es que uno establezca los objetivos de aprendizaje, lo ajuste con cada persona a través de un proceso inicial de autoevaluación. Se incorporan todos los elementos a partir de lo que quiere aprender y posteriormente se hace un seguimiento y ahí se pueden utilizar distintos elementos, rúbricas, listas de cotejo. Y normalmente uno puede utilizar las evaluaciones tradicionales para evaluar conocimiento, pero lo que nosotros necesitamos es evaluar principalmente en la práctica. ¿Ah? Entonces tiene que ver con cómo yo diseño la capacitación para poder tener elementos que me permitan emitir un juicio evaluativo de si el aprendizaje fue o no incorporado en la práctica. ¿Ya? Entonces ahí hay un desafío y es individual. No hay un tema de... Los instrumentos van a ser los mismos, pero la evaluación es individuo a individuo. Este aprendizaje además requiere el compromiso de la persona. El aprendizaje no depende del que capacita. Pensé que había una pregunta, ¿no? El aprendizaje Yo requiere... Sí tengo una pregunta. Ya. Sí, con respecto al compromiso de la persona, por ejemplo, muchas veces surgen necesidades de aprender algún tipo de sistema tecnológico, alfabetización digital o algún tipo de sistema de certificación, incorporación de tecnología, por ejemplo, y la persona, si bien identifica que lo necesita, le cuesta disponerse a un aprendizaje. ¿A eso se refiere un compromiso de la persona? Sí. Sí, porque implica, o sea, por más esfuerzo que yo haga, por hacer un buen si no tengo ese compromiso, pero sí hay una responsabilidad del que diseña la capacitación, porque esa persona hay que identificar qué es lo que limita el aprendizaje. ¿Ya? Muchas veces con el tema de la tecnología, lo que ocurre es que hay miedo a veces. Hay una resistencia que está muy ligada al miedo a equivocarse, al no atreverse a hacer algo que no saben hacer. Entonces, sobre todo el tema de la alfabetización digital, en algunos rangos etarios requiere que se generen ciertos ejercicios prácticos para que puedan ir perdiendo el temor a que no pasa nada si se equivocan. Y probablemente, esto es una reflexión que hemos hecho nosotros revisando cómo los procesos formales de educación, es que el aprendizaje muchas veces está ligado al castigo cuando no se aprende. O sea, el aprendizaje no ha sido normalmente
diseñado de tal forma de que sea una experiencia agradable. ¿Ah? Muchas veces ocurre que cuando uno termina, incluso en la educación formal, por ejemplo en la universidad, uno termina una asignatura, hay una alegría al terminar, porque o pasó el examen, pero no necesariamente hay una alegría asociada al aprender. Y eso se transfiere muchas veces. Entonces, hay que romper esos miedos porque hay mucho temor a cuando se evalúa, cuando se revisa, y eso muchas veces puede afectar esa disposición al aprendizaje. ¿Ya? Ahora, ¿qué elementos están presentes en el compromiso de la persona para aprender? Uno, son los que vimos antes, ¿no es cierto? Que sea útil, todas esas cosas. Pero lo podemos resumir en algunos elementos que están puestos en este esquema. Debe ser relevante e importante para él o ella. Para la persona que va a participar tiene que ser importante lo que va a ir a aprender. Le tiene que ser útil, le va a permitir resolver algún problema, le va a poder mejorar algún proceso, le va a poder permitir incorporarse a algún mercado, no sé. Ahí pueden haber varias cosas. Y eso está muy ligado a que le debe generar beneficios también. Si estamos hablando de actividades productivas, normalmente estamos hablando de un beneficio que es explícitamente económico. Mejorar un proceso, mejorar las ventas, pero también le puede generar beneficios de poder desenvolverse en ciertos espacios al tener ciertas competencias nuevas que no tenía. ¿Ah? A veces pasa procesos de las personas que ocupan cargos dirigenciales, que tienen que participar en a veces instancias de toma de decisión, pero para las cuales no siempre tienen todas las competencias. Ahí hay un beneficio también, no siempre económico, pero si estamos hablando de actividades productivas, fuertemente van a ser beneficios económicos. El otro aspecto que se requiere para un proceso es que el entorno sea apropiado para el aprendizaje. Si hacemos una capacitación, tienen que estar las condiciones apropiadas, desde el mobiliario hasta los medios, servicios de catering, ¿no es cierto? La alimentación, si es que dura más tiempo. Nuevamente, ahora incorporando el enfoque de género y la participación de las mujeres, el entorno de aprendizaje tiene que facilitar la participación tanto de mujeres y hombres que puedan tener a cargo niños y niñas, donde debiesen tener las condiciones para que los puedan dejar en un lugar, una pieza habilitada, una habitación habilitada, para que puedan estar mientras ellos están en la capacitación. O sea, todos esos elementos se deben considerar en el entorno apropiado para el aprendizaje. Y otro aspecto que no siempre se considera mucho tiene que ver con los estados de ánimo y emociones. Si estoy con estados de ánimo inapropiados para el aprendizaje, ya sea de resentimiento o resignación, donde yo creo que yo ya no puedo, el estado de ánimo de resignación, es decir, dado que soy así, no puedo lograr algo, no puedo aprender, por lo tanto, hay veces que hay una fase previa de trabajo con los grupos que tiene que ver con trabajar el ámbito emocional, de estados de ánimo, para que sean apropiados para que el aprendizaje sea posible. ¿Ya? Y estos elementos son los que uno debiese estar considerando para lograr un aprendizaje significativo, o ser efectivo en el proceso de aprendizaje. ¿Ok? ¿Preguntas hasta acá? ¿O comentarios? Parece que no. Entonces, un elemento súper importante en el proceso de capacitación tiene que ver con la comunicación, porque ahí tiene que tener habilidades para poder comunicar de forma efectiva quien esté haciendo la capacitación. Entonces ahora vamos a entrar a profundizar algunos elementos de ese tipo
Y vamos a ver que la comunicación es un poquito más compleja de lo que normalmente se considera como comunicación. Porque la comunicación no solamente considera lo lingüístico, no es el acto del hablar o escribir, que está incorporado en lo lingüístico, sino que también considera la dimensión corporal y la emocional, que recién veíamos que era un elemento a considerar para que el aprendizaje fuese efectivo. Cuando nos referimos a lo corporal, tal vez lo que más se haya escuchado es como el lenguaje corporal o el lenguaje gestual. Uno puede escuchar a las personas a través de su cuerpo, de su gesto, de su corporalidad. Y eso es una habilidad que debiese tener quien hace los procesos de facilitación del aprendizaje con adultos, porque tiene que ser capaz de escuchar en forma integral a las personas. Y desde el punto de vista emocional, dos aspectos grandes a considerar. Estados de ánimos. Los estados de ánimo son estados emocionales más permanentes en las personas, o uno puede ver a veces estados de ánimo asociados a ciertos espacios, a ciertos territorios, ¿ah? Que se caracterizan por tener, y probablemente están asociados a una historia, ¿ah? Que nos lleva a tener ciertos estados de ánimo. Estados de ánimo de resentimiento, de resignación, de optimismo, de ambición, ese tipo de estado de ánimo, ¿ya? A eso nos estamos refiriendo. Y las emociones tienen que ver con las emociones que son estados más de menos duración, ¿no es cierto?, más efímeros, pero que tienen una duración más corta, pero que pueden afectar. Y afectan la comunicación. Y por lo tanto, yo tengo que considerarlo en el diseño también de las capacitaciones, ¿ah? Puede ser que justo vengan saliendo de un conflicto que ocurrió el día antes o el momento antes de hacer. Hay que tener la flexibilidad muchas veces para suspenderlo o cambiar el plan que se tenía para ese día, porque probablemente no se logre mucho. Es un elemento importante de la comunicación. Y lo lingüístico tiene que ver con el acto principalmente del habla, ¿ya? Que ahí vamos a entrar un poquito más en detalle. Y en la comunicación, algo que es muy importante, no es solamente el comunicar. Carlos, Jimena tiene la mano levantada. Ah, ya, Jimena. Sí. Con respecto a la emocionalidad, estábamos haciendo el ejercicio de comparar la instrucción o educación de un niño con respecto a la de un adulto. En el caso de los niños, por ejemplo, la emocionalidad, si bien es importante porque afecta la motivación, en el caso de los adultos sería un punto mucho más relevante que considerar, tanto así como para decir, vamos a seguir con este tema o vamos a seguir con este otro de acuerdo al estado de ánimo de la persona. Eso no me quedó muy claro. Sí, yo tengo mi opinión respecto también a nivel de los niños, ¿eh? Yo creo que también es importante. El tema emocional, tanto sea estado de ánimo como emociones, puede afectar fuertemente un proceso. No solamente de capacitación, un proceso completo. Y muchas veces se descuida. Lo que estamos planteando nosotros es que se debe considerar la dimensión emocional al momento de diseñar un proceso de aprendizaje, porque muchas veces, tal vez las dificultades de incorporar un cambio puede estar asociado a estados de ánimos más permanentes, los estados de ánimo o emociones. Y podría ser que uno tenga que cambiar, como da el ejemplo que yo da. Por ejemplo, un estado de ánimo, voy a referir a estado de ánimo primero y después emociones. Estado de ánimo, si tenemos un grupo, muchas veces los estados de ánimo empiezan a permear en el grupo, ¿ah? Es como cuando alguien dice la cultura organizacional o la cultura de un espacio, es porque también tiene que ver con estados de ánimo. Y a veces uno llega a lugares
y la gente es entusiasta y tiene ambición, en el buen sentido de la palabra, de querer crecer, querer hacer cosas, querer aprender para mejorar los procesos, y esas personas están en un estado de ánimo de la ambición de querer crecer, querer adquirir más cosas para tener mejores condiciones, mejor bienestar. Pero podemos tener otro grupo que uno llega y están resignados. Y están resignados, y la resignación es cuando yo, haciendo una analogía con el boxeo, como cuando tiran la toalla, es decir, no sigo. A pesar de que sí puedo hacer cambios. Y me resigné, yo digo, dado como soy, o dado lo que siempre nos ha ocurrido, dado la historia que tenemos, nosotros no queremos más capacitaciones, no queremos más tecnología, no queremos más proyectos. Entonces, muchas veces lo que se requiere ahí es entrar a indagar qué ha generado ese estado de ánimo, esa situación. O sea, requiere un paso previo al proceso de aprendizaje. Y muchas veces se descuida la dimensión emocional. ¿Ok? ¿Ahí queda un poquito más claro, Jimena? Ya. Sí, Y gracias. en la comunicación es importante saber escuchar. Y cuando decimos escuchar, no es solamente hacer uso del oído. No es solamente oír sonidos, sino que también tenemos que ser capaces de escuchar mirando la corporalidad. Tenemos que ser capaces de escuchar observando la emocionalidad. Y ahí necesitamos incorporar como capacitadores, como facilitadores del aprendizaje, también competencias en esas dimensiones, en ese ámbito. Entonces, el escuchar es más complejo. Es más, algunos le llaman el arte de escuchar. Y si uno ve en la educación formal, por ejemplo, ¿a quiénes le enseñaron a escribir? Creo que a todos nos enseñaron a escribir, a leer y a comunicarnos o a escuchar. ¿Tuvimos algún espacio de formación donde nos dijeran la importancia de escuchar? Sí, en algunos casos. La importancia de poder distinguir algunos elementos que tiene el lenguaje. Lo más tradicional es que a nosotros nos hayan enseñado a hablar, a escribir, a comprender. Ahí está el foco fuerte de la formación, pero en la comunicación tiene ciertos déficits en general. ¿Ya? Y ahí tenemos, porque lo tradicional es esto, muy antiguo, ¿no es cierto? Que esto funciona para esto es como una radio, que acá está emitiendo, y este es el receptor, ¿no es cierto? El equipo, donde del emisor sale un mensaje y llega al receptor. ¿Alguien ha tenido una experiencia así? Que digan algo ustedes y el receptor lo reciba tal cual como ustedes construyeron el mensaje. A veces sí, a veces no, probablemente. Pero normalmente lo que ocurre es que nos enfrentamos a esta situación sin complejizar el esquema, solamente incorporando esta palabra, de que el receptor no recibe el mensaje tal cual como lo emite, porque hay varios elementos adicionales al mensaje que el receptor, al recibirlo, lo interpreta. ¿Y lo va a interpretar en función de qué? De quien se lo emite, porque puede ser un tema incluso de credibilidad de quien emite un mensaje o no, pero lo va a interpretar también por su disciplina, por su formación disciplinar. O sea, si es un mensaje que recibe un ingeniero, probablemente lo interprete distinto a cuando ese mismo mensaje lo recibe un biólogo
o lo recibe alguien que estudió ingeniería ambiental, o lo recibe alguien que estudió políticas públicas. O sea, la formación que yo tengo me genera un prisma distinto en el cual interpreto mensajes de distintas formas. Como en el mensaje, recién vimos que en el escuchar no es solamente la parte lingüística, sino que es la corporal y emocional, también puede ser que la forma en que se emitió el mensaje me llevó a interpretarlo de una u otra manera. Entonces hay varios elementos: mi creencia, mi ideología, mi cosmología, mi estado de ánimo, la emoción en el momento, el contexto, pueden llevar a que yo interprete aparentemente un mismo mensaje de forma distinta. Entonces la comunicación tiene esta dificultad, porque nosotros lo que hacemos es interpretamos la realidad a través de la coordinación lingüística que hacemos en el proceso de diálogo. ¿Se entiende? Vamos a entrar a ver algunas cosas de comunicación que son relevantes y tal vez ahí podemos ir aclarando algunas cositas de este tipo. Vamos a entrar en un poquito más profundidad en esta charla en la dimensión lingüística. ¿Ya? Y vamos a hablar de lo que se denominan actos lingüísticos. ¿Han escuchado de los actos lingüísticos? No. Ya. Si no han escuchado, ¿qué creen que podrían ser los actos lingüísticos? ¿Podría ser un discurso? Ya, podría ser un discurso. ¿Alguien más? Pueden escribir en el chat también, si alguien prefiere escribir. Estoy viendo el chat, pero no hay nada. Un debate, dicen. Códigos de comunicación. Puede ser la expresión de una idea o concepto. Ya. Los actos lingüísticos, todos los ejemplos que ustedes me han dado, desde el discurso, el debate, el concepto, la idea, un cuento, o una acción que incluye el lenguaje, va a contener varios actos lingüísticos. Los actos lingüísticos son ciertas formas del lenguaje que tienen características particulares y que uno las puede distinguir. Y es súper importante poder distinguir esas formas, esos actos lingüísticos, porque me entregan información distinta e importante para el proceso de capacitación en este caso concreto, pero también para el proceso de diseño de la educación y para la comunicación en general que nosotros tenemos. Vamos a ver, probablemente con los ejemplos uno va a empezar a ver que dice, ah, esos son los actos lingüísticos. Tal vez uno de los más conocidos son las afirmaciones. ¿Han escuchado cuando uno dice, en la encuesta a uno le dicen, lea la siguiente afirmación y diga si está de acuerdo o no? Pero, ¿qué es lo que es una afirmación? ¿Qué podría ser una afirmación? Cuando yo afirmo algo, esto es lo más cercano, la afirmación, ya que es el resultado de procesamiento de información recibida, da por verdadero algo, un contexto, algo verdadero. Ya. Súper bien. Las afirmaciones
son actos lingüísticos que pueden ser referidos a algo verdadero, pero también a algo falso. Una afirmación también puede ser falsa. ¿Ya? Entonces, la afirmación es cuando yo describo, es lo más cercano yo a describir la realidad. Y cuando yo uso afirmaciones, yo puedo calificar esa afirmación como verdadero o como falso. Por lo tanto, cuando yo emito una afirmación, y esto es importante en cualquier proceso comunicacional, pero también en la capacitación, cuando yo digo algo, y ese algo es una afirmación, yo tengo que ser capaz de entregar las evidencias para saber qué es verdadero o qué es falso. Si yo afirmo en un proceso de capacitación que si pasan de esta tecnología a esta otra tecnología, van a aumentar en al menos un 30% la producción y van a disminuir al menos un 40% los costos, yo tengo que ser capaz de entregar evidencia de eso. Y la evidencia se supone que si es tecnología viene en los manuales, ¿cierto? En la descripción técnica, y al implementarla de buena forma me debiera generar esos resultados. Y después yo voy a poder decir, con un delay y con una desfase del tiempo, decir, sí, es una afirmación verdadera. Yo lo ocupé, lo hice, entonces la afirmación es verdadera. Lo estoy llevando a un ejemplo de capacitación de tecnología, pero también en la afirmación hay afirmaciones como, por ejemplo, que cuando me presentó Fernando y dijo Carlos Tapia es biólogo marino, no me pidieron evidencia. Por lo tanto, esa afirmación de que yo estudié biología marina, que tengo el título de biólogo marino, puede ser verdadero o puede ser falso. Si yo soy capaz de mostrar la evidencia de que tengo el título y el certificado, es verdadero, hay evidencia. Si al revés, yo no soy capaz de proveer esa información y en realidad no lo tengo, sigue siendo una afirmación, pero falsa. Y ustedes van a decir, Carlos Tapia es un mentiroso. ¿No es cierto? Es súper importante distinguir este acto lingüístico, porque este describe. Claro, hay una pregunta de José Carranza, dice, ¿una afirmación también puede cuestionar? No sé si, José, pudieras explayarte un poquito en tu Sí, pregunta. sí, gracias, Carlos. De acuerdo a lo que estás mencionando, ¿no? Que una afirmación, digamos, es resultado de haber analizado de repente de manera breve o poco amplia la información que uno pueda haber recibido de alguien, ¿no? O a través de un acto lingüístico. Entonces, si esa afirmación, como tú mencionas, viene acompañada de evidencia, o si la evidencia puede no ser también verdadera, uno podría decir, bueno, yo de repente necesito mayor información para saber si lo que me están transmitiendo es verdadero o no. A eso iba la pregunta. Ok, sí, sí. Efectivamente, la afirmación, si yo después dispongo de más, de nueva evidencia, yo podría incluso cuestionar una afirmación que se hizo y yo proveo más. Es lo que se hace, por ejemplo, en ciencia, en investigación. Yo con nueva evidencia puedo cambiar ciertas afirmaciones en función de nuevos datos, y también yo puedo definir que una afirmación no es correcta, no es completamente correcta, porque una vez vista la evidencia, no era tal como se había afirmado, ¿ya? Pero la afirmación tiene una característica, es que yo la puedo calificar como verdadera o como falsa, en base a la evidencia disponible. Por lo tanto, cuando yo emito una afirmación, yo me comprometo, mi compromiso que asumo es a entregar
o poner a disposición la evidencia para poder decir que esa afirmación es verdadera o si no es falsa. Hay otro acto lingüístico que es súper importante. Son las declaraciones. Las declaraciones no describen la realidad. Y aquí voy a usar una frase que se ha trivializado mucho cuando se dice que el discurso crea realidad, porque las declaraciones, una característica que tiene en particular es que las declaraciones cambian la realidad, crean nueva realidad. ¿Se les viene a la mente alguna declaración? Declaración de... ¿Alguna? Cuando un país, por ejemplo, está en tiempo de la colonia, declaración de independencia, justamente María Jesús. La declaración de independencia no es una afirmación. Declaración de inocencia o culpabilidad también, que la hacen los jueces. Lo que se hace ahí en la declaración es que se cambia el mundo. Cuando los distintos países que estaban con un sistema colonial, ¿no es cierto?, donde eran colonia de otro país, y se independizan, y alguien declara esa independencia, o la Declaración de Derechos Humanos, o la Declaración Jurada, que están apareciendo en el chat, la declaración cambia el mundo. Antes de haber hecho esa declaración, el mundo era distinto. Y si yo en la afirmación tenía que comprometerme, el compromiso mío era entregar evidencia, cuando yo hago una declaración, lo que yo tengo que comprometerme es con ser capaz de sostener lo declarado. O sea, cuando con el que declaró la independencia de un país, no bastó con decirlo, tuvo que ser capaz de sostener porque la otra parte probablemente no lo aceptó inmediatamente. Entonces, la declaración de principio, la declaración de amor, la declaración jurada, todos cambian el mundo. La declaración tiene el poder generativo del lenguaje, está en las declaraciones. Nosotros cambiamos el mundo. Uno dice, ¿qué tiene que ver esto con capacitaciones? Tiene que ver también, porque cuando yo termino un proceso de educación y digo, usted aprobó el curso, primero me estoy haciendo responsable de que hubo un proceso de evaluación, de que está bien hecho, etc. Tomando todos esos resguardos, yo declaro y yo estoy diciendo, usted tiene estas competencias, usted aprendió esta cosa. En el caso de formación profesional, nos encontramos que los actos de titulación, de obtención de un título, de adquisición de competencias, me habilita a mí a hacer algo que antes no podía hacer. Y no basta con pasar el curso, ¿no es cierto? O la capacitación o un proceso de formación. Se requiere un acto declarativo que me diga, usted es tal cosa, usted aprobó tal. La declaración cambia el mundo. Ahí está el mayor poder del lenguaje. ¿Ya? Antes de existir principios, antes de existir una declaración de derechos humanos, antes de una declaración de inocencia o culpabilidad, o antes de una declaración jurada, el mundo era distinto. Y antes de una declaración de amor también, ¿no es cierto? Que está puesto ahí dentro de declaraciones. Hay declaraciones en términos lingüísticos, declaraciones de un uso muy, muy cotidiano, es la declaración del sí y del no, por ejemplo. El aceptar o no aceptar algo, alguna petición que me hacen. La declaración de
perdón, la declaración de gratitud. Y asociado a el aprendizaje está la declaración de ignorancia, es el declarar que no sé algo. ¿Ah? Hay veces que nos podemos encontrar con personas que su principal barrera de aprendizaje es que no hacen una declaración de ignorancia. No hacen una declaración de que no saben, sino que dicen, no, si yo lo tengo claro, el problema mío es que necesito dinero para tener mayor capacidad de inversión y comprar una máquina, pero yo no necesito capacitación, no necesito nada. Probablemente sí la requiera. Pero mientras no haya ese acto declarativo de la persona, el compromiso al aprendizaje no va a existir. ¿Ya? Si ahí recordamos el esquema inicial. ¿Ok? Entonces, primera distinción. Carlos, disculpa ¿Sí? que te interrumpa, pero estamos un poco con el tiempo. Yo creo que entre ¿A la 5 o 10 1? minutos, sí. Ya. Gracias. Que yo me había pensado que era hasta la 1:30. Pero Es que estamos... no, lo digo en caso de que se necesite un espacio de discusión, Ya. pensamos más bien que esos 30 minutos sean destinados a eso. Ok, sí. Ya. Gracias. Entonces, eso tiene que ver con el tema lingüístico. Voy a referirme a dos actos lingüísticos más que son importantes. Uno de ellos son los juicios, que es un tipo de declaración. El juicio no es una... no es verdadero y falso, sino que el juicio está fundado o infundado. Ahora aquí hay una pregunta de José Carranza, dice, ¿una declaración puede delimitar un determinado espacio? No sé si entiendo bien el tema, pero las declaraciones... Sí, Carlos. José. Sí, iba en el sentido de que, un poco tomando lo que habías manifestado, por ejemplo, el establecer determinadas reglas de juego para desarrollar una determinada acción o algún determinado proceso, puede ser tomado como tal si es que de repente a través de esas reglas de juego todos saben en qué espacio se pueden mover. No sé si eso también se puede tomar como una declaración. Sí, correcto. Eso es un acto declarativo porque lo que estás haciendo tú en ese caso, estás colocando ciertas reglas que antes no existían. Y el compromiso del caso de declaración es que es capaz, va a ser capaz, porque tiene las atribuciones para hacer cumplir esas reglas. Si no, la declaración pierde fuerza. ¿Ah? Y el juicio, gracias. que es un tipo, y el juicio, que es un tipo de declaración, yo lo que necesito acá es fundar los juicios. O sea, y el juicio es súper importante para el diseño. Si yo puedo tener el juicio de que alguien, una persona es responsable o es irresponsable, de que es puntual o es impuntual, pero no basta con que me lo digan, tiene que haber evidencia. Y la evidencia del juicio, o sea, el cómo yo fundo un juicio es a través de afirmaciones. ¿Es responsable? Sí. He trabajado 10 veces con esta persona y es súper responsable, responde a tiempo, con calidad, etc. Miguel. Hola Carlos, buenos Hola. días a todos. Bueno, la pregunta sería, ¿el juicio también es como una opinión, pero que está fundamentada en una evidencia por ahí más o menos? Sí, el juicio es, a veces, normalmente nosotros en el lenguaje más cotidiano le llamamos la opinión, porque yo opino sobre una persona, sobre una institución, sobre un país, porque el juicio lo puedo emitir ante cualquier persona y tiene que estar fundado. O sea, yo el compromiso que asumo, la responsabilidad que asumo cuando emito un juicio, es que voy a ser capaz de decir en qué ámbito estoy emitiendo el juicio. Si yo digo que alguien es responsable, probablemente no sea responsable en todos los ámbitos de su vida. Tengo que decirme en qué ámbito es responsable en términos laborales. Tengo que decir cuál es el estándar que yo estoy ocupando. El juicio tiene un estándar, porque algo que para mí es bueno, o para mí cuando yo digo es responsable, para otro puede que tenga un estándar más alto o más bajo y el juicio sea distinto. Y tengo que ser capaz de proveer las evidencias que son afirmaciones para fundar el juicio. ¿Ok? Entonces, los Correcto, lo juicios no entiendo, pero son... ¿qué pasa
Cuando ese juicio, que es en realidad una opinión y que no tiene fundamento, no tiene evidencia de soporte. Sí, correcto. El juicio, como decía, puede ser fundado o infundado. Cuando hay un juicio que no tiene esa evidencia, es un juicio infundado. Y la responsabilidad que debiese yo asumir es tratar de recopilar esos fundamentos para ver si es que el juicio realmente tiene fundamento o no. ¿Por qué es importante? Porque el juicio generalmente yo lo ocupo para planificar el futuro. Porque si yo tengo evidencias que alguien me dice, por ejemplo, si tenemos que hacer pensemos en una sociedad, y a mí yo tengo antecedentes que una persona me han dicho que realmente es muy buena, es muy profesional, pero no es muy puntual en responder a su compromiso. Ese juicio a mí me permite diseñar el futuro. Yo voy a preocuparme de saber que si este juicio está fundado o no, pero si está fundado, yo voy a decir, voy a trabajar con esta persona, pero voy a colocar algún elemento para que me responda a tiempo, entonces a lo mejor voy a pedir informes con mayor frecuencia, voy a estar más encima de la ejecución de las acciones que está desarrollando esa persona. El juicio me permite diseñar el futuro, ¿ya? Pero son juicios fundados, ¿ya? Eso es importante. El juicio describe algo que no es ni verdadero ni falso, pero sí es importante para diseñar acciones futuras, ¿ya? Gracias. Y el otro actor lingüístico importante son las promesas, y las promesas las promesas son los compromisos que nosotros asumimos, donde ahí actúan varios elementos, actos lingüísticos, y generalmente pueden ser ofertas o peticiones. Si lo llevamos al ámbito de la capacitación, cuando a mí me piden algo, que podría ser me piden una capacitación, o al revés, yo como capacitador ofrezco una capacitación, yo asumo, en los dos casos asumo la responsabilidad de que tengo las competencias de lo que voy a capacitar, ¿ah? Hemos visto que en el punto de vista andragógico habían varios elementos a considerar, ¿no es cierto? Y la comunicación era relevante, pero un tema súper importante, y es porque el adulto tiene experiencia y quiere resolver problemas puntuales, ¿no es cierto?, que vive. El compromiso, cuando a mí me piden una capacitación o yo ofrezco y me dicen sí, y la aceptan y yo asumo el compromiso y voy a entregar la capacitación, yo tengo que tener las competencias de lo que estoy entregando en la capacitación. Y eso es súper importante porque lo más probable que la persona, dado que tiene la persona que se está haciendo capacitada, dado que tiene una experiencia, va a tener preguntas, pero muy, muy, muy prácticas. Entonces, nos sirven en estos procesos de capacitación de adultos. Yo voy a dar casos de ejemplo de Chile y de la pesca artesanal, donde, por ejemplo, se hacían cursos de mantención y reparación de motores fuera de borda de embarcaciones, y la persona que iba jamás había arreglado ni desarmado un motor, sino que lo había estudiado, sabía de motores, pero no sabía de reparación de motores, no sabía de funcionamiento de motores, no sabía de los problemas que generaba un motor cuando se utilizaba. Entonces, se requiere en el capacitador de personas adultas que tenga experiencia real de lo que está enseñando. Y es un compromiso que asume y está asociado acá con este acto lingüístico. El decir, sí, soy capaz de cumplir con lo que ustedes están señalando. ¿Ok? Y esto es para ir terminando. Hay que poner mucha atención de lo que se denominan las clausuras comunicacionales. Voy a dar algunos ejemplos. La clausura comunicacional es algo que genera una barrera para que las personas participen, para que pregunten, para que opinen. Por ejemplo, si yo hubiera dicho, bueno, en términos de comunicación, los actos lingüísticos, bueno, es un tema súper sabido por todos.
así que no lo vamos a profundizar mayormente. ¿O hay alguien que no sepa? Esa pregunta que estoy haciendo yo es una clausura comunicacional. Al decir yo que es algo que saben todos, o que es un tema muy conocido, alguna persona que no lo conozca muchas veces no se va a atrever a preguntar. Cuando yo pregunto también, ¿ustedes saben de esto? Muchas veces genera una barrera el objeto de alguna forma interrogar sobre si se sabe o no se sabe de algo, y tal vez yo puedo preguntar, ¿han escuchado de esto? ¿Han visto esto? Que es distinto. O también señalar muchas veces, decir, este tema no lo voy a tocar con mayor profundidad porque se supone que ya todos lo saben. Con eso que digo, genera una clausura comunicacional y el interés por participar se limita. Y lo que tenemos que propiciar nosotros en un proceso de aprendizaje, esto aplica a todos, pero también para adultos, es espacios de confianza, de respeto que faciliten y promuevan la discusión, el debate y el intercambio de conocimiento, porque el adulto tiene conocimiento previo, tiene experiencia previa, y muchas veces lo que se genera es que incluso quien está haciendo una capacitación aprende también en el proceso, porque hay elementos que entregan las mismas personas que están participando. Así que muchas gracias por escuchar, participar y compartir experiencia, y ahora dejamos abierto a preguntas. Y Sandra dice, se hace a propósito porque me pasó en un curso que la profesora no le gustaba explicar, y a pesar que le pedíamos que nos explique porque no lo entendíamos, claro. Sí, a veces se hace, puede ser a propósito, estamos suponiendo una intención, pero muchas veces también nosotros tenemos ciertas formas de decir cosas que no aportan a la participación. Entonces hay que tener ese cuidado. Y solamente como elemento adicional, cuando la capacidad de escuchar al otro, también yo la puedo también con la capacidad de escucharme a mí mismo. O sea, el facilitador debiese ser capaz de observarse cómo hace la capacitación en términos de su corporalidad, su emocionalidad y todos los actos lingüísticos que ocupa y cómo los ocupa. Uno debe ser capaz de observarse. Tecnología se puede usar, uno puede grabarse y mirarse después, y les aseguro que sirve mucho para mejorar lo que uno está haciendo. Jimena. Sí, tengo una consulta con respecto a los juicios. Bueno, esta opinión fundamentada que tiene parámetros, que sirve de insumo para ubicarse quizás en un grupo, saber en qué estado también, estado emocional, en qué estado físico, y, perdón, físico me refiero en el lugar geográfico donde estoy ubicado, etcétera. Me sirve como una orientación, pero también cómo poder discernir entre los juicios que a mí me sirven para organizar mi actividad y los juicios que a mí me van a dificultar la actividad. Ya, súper buena pregunta. Lo primero que uno debiera pensar cuando hace una capacitación, uno debiera tener una actividad previa de conocer el territorio, las personas y los que se están capacitando. Y ahí, en ese conocer, yo debiese ser capaz de identificar juicios. A mí lo que me interesan son los juicios más recurrentes, que condicionan que me disponen o predisponen a mayor apertura o no apertura al aprendizaje o a la acción que yo quiero hacer. Entonces, ese va a ser el filtro. Uno dice, no sé, si tienen una opinión, por ejemplo, normalmente pueden haber juicios negativos respecto de la actuación de una institución del Estado o cierto grupo, pero uno le puede decir, ¿sabe qué? Nosotros vamos a tomar todos los recuerdos, nosotros no somos ellos, somos distintos, y uno diseña una acción y le dice, ¿qué cosa le daría garantía a usted para sentir que nosotros, y asumimos compromiso? Entonces yo diseño la acción. Y puede que hayan otros juicios que no tengan nada que ver con la capacitación. Entonces yo he de que ir discerniendo, ¿me afecta o no me afecta? ¿Mm?
Realmente uno cuando identifica juicio, yo tengo que decir, ¿afecta lo que quiero hacer o me abre o me cierra posibilidades? Los juicios van abriendo y cerrando posibilidades, abren y cierran puertas. Y ese debiese ser el criterio, que es caso a caso. No hay una guía que diga este juicio sirve, este juicio no, este déjelo, sino que tiene que ver con el proceso de análisis que yo hago, si es que me afecta o no a lo que yo quiero hacer. Claro, ese elemento que me entregaste me sirve, el tema de la apertura a cierta, Claro. quizás información, o qué cosas yo puedo entregar, qué cosas voy a recibir yo. Ese nivel de apertura me sirve quizás para discernir qué tipos de juicios son útiles y otros que quizás se pueden desechar o quizás utilizar en otro momento. Gracias. Que hay un comentario, dicen, las personas aprendemos practicando la teoría, es importante, pero la actividad es primordial para el aprendizaje. Totalmente de acuerdo. Yo todavía no conozco que alguien haya aprendido ni andar en bicicleta, ni manejar un carro, un auto, leyendo un manual. O sea, yo no me subiría a alguien que va en un auto y dice que leyó un libro de cómo manejar, o sea, pedirle que tenga experiencia. Entonces, la práctica es súper importante. Y es por eso lo que yo decía, el capacitador tiene que tener práctica de lo que va a enseñar, sobre todo para adultos, porque el adulto le va a preguntar de cosas muy, muy, muy específicas. ¿Mm? A mí me ha tocado mucho ver el ejemplo de los motores que decía, pero también muchas veces personas que hacen capacitación de planes de negocio, desarrollo de negocio para actividades productivas, pero que lamentablemente no han tenido ninguna experiencia de desarrollo de negocio propio, o incluso de administrar un negocio de otro. Entonces, muchas veces no tienen la experiencia para poder responder problemas prácticos que quieren resolver con la capacitación las personas que participan. Entonces, ahí es súper importante, un poco conectando con la importancia de la práctica. Andrea Ovalle me dice, ¿tendrá algún manual o guías para implementarlos? Hay una... nosotros hicimos una chiquitita, una guía que tiene algunos elementos de los que planteaba, que está acá, se llama así. Este está disponible en FAO, yo les puedo mandar el link después para descargar. Está dentro de esta capacitación que se hizo para la pesca artesanal, para adquirir competencias para la adaptación y mitigación al cambio climático. Y lo que hicimos nosotros fue sacar esta guía que no estaba solicitada, porque nos dimos cuenta que había una gran brecha para poder escalar, replicar esta experiencia que la hicimos en Chile en 4 caletas, de un total de 460 caletas que existen en el país. Y el gran problema ahora era contar con capacitadores que tuvieran esta guía. Entonces, que no esta guía, les puedo mandar esta guía igual. Y lo otro es poder compartir un manual que es una guía con metodologías para procesos participativos. ¿Ya? Y un libro que se llama Ontología del Lenguaje, que es de Rafael Echeverría, que habla de todos estos temas de comunicación, emoción, el escuchar. Es un libro bastante sencillo, porque hay otros que son más complejos. Aquí Felipe colocó en el chat la guía que estaba señalando, ahí está el link, y yo lo que le estoy señalando les voy a enviar yo a Felipe, para que después se los pueda compartir. ¿Ok? Lo que sí, no hay ninguna guía que a uno le resuelva los problemas que enfrenta, porque es tan complejo y es tan único que yo siempre me enfrento. Entonces, lo que nosotros muchas veces promovemos es generar estas comunidades de aprendizaje, de tal forma que uno consulte y diga, oye, mira, estoy enfrentando esto, ¿te ha pasado a ti? ¿Cómo lo resolviste? Mira, estoy pensando hacerlo de esta forma, ¿crees que va a funcionar? Estoy pensando usar estos medios didácticos, estas formas pedagógicas, ¿sí sirven? Entonces yo creo que generar estos espacios que podemos llamar comunidades de aprendizaje podría ser súper útil, ir compartiendo lo que uno hace, lo que le funcionó, pero también lo que no le funcionó, es súper importante. María Jesús.
Carlos, quería preguntarte sobre los desafíos que imponen las capacitaciones a distancia, ya sea en forma asincrónica o sincrónica, porque ahí ya uno va perdiendo algunas de las características que tú nos enseñaste en tu presentación. Sí, es un gran tema. Creo que nos puso a prueba la pandemia pues nosotros realmente hacíamos todo teníamos una, voy a hablar un poco de experiencia y después reflexionar, porque no tengo una respuesta totalmente clara ante tu pregunta. Nosotros la otra vez participé en una formación para administradores de áreas marinas protegidas, y que fue sistema equivalente al B-Learning, ¿no es cierto?, presencial y a distancia, y a la distancia era sincrónico y asincrónico. O sea, habían actividades así en vivo con el relator, y en otros casos habían clases grabadas, y cada persona que participaba en el curso los escuchaba y trabajaba todas las actividades que están en función de su tiempo. Es súper complejo para mí la experiencia esta de trabajar todo a distancia. Requiere un compromiso mucho más de la persona que participa en el proceso de aprendizaje. Y desde el punto de vista del capacitador, cuando es a distancia, tal vez el mayor desafío es en el diseño de las actividades, porque hay un proceso de aprendizaje que yo puedo tener las mismas clases que podrían ser presencial grabadas, como los contenidos, todas esas cosas, pero la aplicación práctica probablemente ahí está el mayor desafío. ¿Qué cosas han funcionado relativamente bien? Es cuando se utilizan, por ejemplo, el aprendizaje basado en problemas, que nosotros lo ocupamos tanto presencial, pero también se podría ocupar en términos de distancia, es decir, todos los elementos, todos los contenidos que hemos visto, aplíquenlo a este problema, que puede ser tipo caso de estudio, y mejor aún si es que a cada persona o grupos de personas que comparten un tema común se organizan y ellos identifican un problema donde pueden aplicar lo aprendido, y es mucho más conectado con la realidad. Entonces yo creo que los desafíos tienen que ver con los diseños de aplicación práctica, de lograr el compromiso de las personas, porque uno pierde esta conexión más física de estar frente a frente de las personas, y también en los medios para poder aplicar en términos prácticos y evaluar los resultados de aprendizaje. Yo creo que esos son los principales desafíos. Además el tecnológico, porque a veces hay un problema de conectividad. Gracias, Carlos. ¿Alguien más quiere comentar, preguntar? Tenemos espacio todavía para el que habíamos reservado para que esta charla con Carlos. Sí, con respecto a la evaluación, en muchos casos no se dan los espacios para una evaluación in situ, y simplemente se disponen con los o se dispone de los datos con los que uno trabajó. O sea, yo misma, como hice el taller y como yo planteé la información y lo que yo percibí, ese tipo de evaluación ¿tendrá algún impacto futuro, digamos, como que tenga menos ponderación con respecto a una evaluación que yo pueda hacer grupal, como para hacer un proceso reiterativo, digamos, en otra localidad o en otro sector, o considerando los factores? O puedo también decir, ok, yo voy a hacer esta evaluación particular, yo la hago sobre la actividad, porque esta actividad es particular de este sector. Este sector no se repite, no tiene las mismas características que un sector
o un grupo o una agrupación que yo voy a encontrar en otra parte. ¿Cómo hago el proceso evaluativo más que nada? Ya, sí, el proceso evaluativo es súper importante y claro, porque lo que estás planteando es si el instrumento de evaluación es te permite también comparar o replicar en distintos lugares, una cosa. Exacto, es el mismo. Yo utilizo el mismo proceso de evaluación o el mismo instrumento evaluativo para cada lugar, o tengo que tener un proceso evaluativo para, no sé, cuál es el nivel del proceso evaluativo, cómo desarrollo yo el proceso evaluativo. Ya. Mira, lo que nosotros utilizamos normalmente es un proceso que considera, primero, normalmente lo hacemos basado en rúbrica, ¿ya? Que la rúbrica es una descripción de qué competencia, habilidad debiese estar adquirida y cómo debiesen ser implementadas en un contexto. Y yo lo defino en distintos niveles. El nivel destacado, ¿no es cierto? El suficiente, el insuficiente, el deficiente. Yo puedo tener distintos niveles de aplicación y yo tengo que ser capaz de poder emitir un juicio, volviendo al tema, yo emito un juicio evaluativo fundado a partir de la observación. Entonces, ¿qué puede ser? Que si hay elementos de conocimiento, yo puedo hacer un pequeño test de conocimiento, ver si han incorporado algunos conceptos, si los comprenden bien, puede ser. Pero hay otro ámbito que yo necesito ver la capacidad de integrar y utilizar los conocimientos adquiridos en solución de problemas prácticos de la persona. Entonces yo puedo tener actividades y puedo observarlas. Y en función de esos resultados yo puedo decir, es capaz de integrar, sí, y yo puedo tener o la rúbrica o una lista de cotejo y el instrumento podría ser el mismo si es que yo voy a replicar la capacitación. ¿Ya? Y lo importante a veces que uno puede tener, en términos más complejos, yo puedo tener cuando hago capacitaciones a organizaciones. Yo tengo la complejidad porque a veces yo puedo tener el mismo instrumento, pero a lo mejor la persona que está a cargo en una cooperativa, por ejemplo, en la comisión de venta, que tiene que tener mayores conocimientos en términos contables, manejo de otras competencias, a lo mejor yo a veces le voy a pedir que el estado deseable es destacado. Y en otro yo podría decir, basta que sea suficiente, que entienda en general más o menos estos elementos. Entonces yo puedo tener un mismo instrumento evaluativo, pero que los niveles deseables sean distintos dependiendo de la función que tienen. ¿Mm? Entonces ahí va también a depender de caso a caso, y yo podría usar ese mismo instrumento evaluativo si es que voy a repetirlo en distintos espacios y podría tener... no debiera haber variaciones en las exigencias de lo que requieren ser para cumplir la función. Lo que sí puede haber diferencia es el punto de partida. Personas que ya tienen avance en conocimiento y yo puedo decir en esta parte yo necesito hacer un curso de 30, 40 horas y acá me basta con 20 porque ya tienen una base. ¿Mm? Eso también es importante, que creo que no lo había dicho, que es tener el de dónde partimos en la capacitación. ¿Ah? Porque a veces, muchas veces, uno termina aburriendo a la gente que va a participar porque tal vez las primeras 15 horas uno le está hablando de cosas que saben y que saben bien. O sea, en el fondo los indicadores, tener Claro. indicadores claros. Claro que sí. Antes que se anime alguien, te voy a hacer una pregunta, Carlos. Hablabas de juicios y creo que uno de los principales modos como aprenden los adultos es cuando entre ellos mismos se transmiten información, ¿no? De experiencias previas. Hablabas también de experiencias previas. Pero a veces que se emiten juicios negativos, por así decirlo, no sé si es lo correcto, de algo que no funciona o que no les funcionó a alguien y desde ahí se empieza a diseminar esa información, que eso no sirve, ¿no? Desde tu experiencia, ¿cómo rompes esa barrera de esas personas adultas que ya traen ese juicio negativo a alguna cosa y tú les quieres compartir la misma información, pero ellos no lo han hecho, no lo han aplicado, no tienen la experiencia?
pero ya alguien se los dijo que no funcionan y es la imagen y es difícil romperla a veces. Sí. Claro, ahí lo que tú te encuentras es un poco lo que veíamos al inicio, ¿no es cierto? El que la persona se abra al aprendizaje, o alguno habla de la apertura, el compromiso con el aprendizaje. Cosas que no han funcionado. Es muchas veces llevarlo a conocer experiencias donde ha funcionado lo que se quiere enseñar. O llevarles una persona, no un capacitador, sino una persona, un par, que en otro lugar aplicaron algo y han tenido buenos resultados. Eso puede servir para romper esa resistencia al aprendizaje. ¿Ah? Que muchas veces yo lo que planteo es que a veces hay un temor a hacer algo nuevo, entonces se colocan un montón, uno empieza a justificar que no, porque no funciona, porque no, yo lo hago bien, a mí no necesito nada, pero muchas veces detrás de eso hay también un temor a hacer algo, porque a veces es mejor seguir haciendo las cosas como las hacíamos siempre, ¿para qué nos vamos a meter en problemas? ¿Ah? Pero si yo le muestro los beneficios y que lo hizo alguien que le cuenta que él también tenía los mismos temores, a lo mejor, pero se atrevió y lo tenía estos resultados y ahora tiene estos otros que son mucho mejores, puede ayudar. El usar pares o conocer experiencias, hacer pasantías, misiones tecnológicas, ayuda a veces a romper esa resistencia que uno se encuentra, es muy común. Ok, gracias, Carlos. Compañeros, si alguien más quiere hacer alguna otra pregunta, comentario, reflexión. Bueno, antes de, si alguien se anima, quiero pedirles si los que puedan prender su cámara, tenemos una audiencia récord en una sesión de grupos de trabajo y quisiéramos aprovechar para tomar una foto. Le voy a pedir a Abigail o a Messi si alguna de las dos nos apoyan a tomar la foto cuando estén la mayoría listos. Ok, voy a tomar la foto. Un segundito. Listo. Muchas gracias. Gracias, Abigail. Bueno, no sé, ¿alguien más quiere comentar algo? Tenemos 3 minutos todavía. ¿Nos animan? No sé, Carlos, ¿quisieras comentar algo, alguna para cierre de tu parte como reflexión? Sandra, adelante, Sandra. Sí, muchas gracias, Carlos, por la información y muy valiosa. Justamente estamos en el ministerio tratando de llegar a los agricultores. La mayoría son de edad avanzada, pues que adopten tecnologías innovadoras que contribuyan a reducir las emisiones de metano. Es nuestro gran desafío. Justamente estamos armando una propuesta, un plan de capacitación. Entonces, no sé si a través de usted podríamos tener ese acompañamiento a la propuesta para que usted nos ayude cómo llegar de manera eficiente a estas personas, bueno, disculpa, no, a los agricultores, y podamos tener un mejor resultado, porque la andralogía es muy importante tomarla en cuenta y a veces los proyectos no lo consideran, asumen de que tienen que adoptar por sí solos y porque les va a traer algún beneficio económico. Sí, Sandra, sí, yo en lo que pueda colaborar, ahí yo en la presentación he colocado los contactos, pero voy a colocar mi correo, pero también a través de Armand, de Fernando, de Felipe, puede ser, ahí colocar mi correo electrónico. Algo que es súper importante también es que en la educación de adultos, es que en el diseño que uno realiza también tiene que incorporar
qué tanto dominio tienen las personas que van a participar para poder utilizar los medios que se desarrollan. Me explico, a veces se genera todo un diseño de una capacitación, pero no se considera no solamente que puedan haber alguna fracción que es analfabeta, por ejemplo, o puede haber algún grupo que tiene dificultad para, entonces se hace mucha actividad que hay que escribir, que hay que hacer cosas, hay que revisarlo bien. El equipo, tiene que haber un equipo de apoyo cuando se utilizan eso, ese tipo de ejercicio para poder generar el aprendizaje, y ahí es donde se tiene que privilegiar mucho tema práctico, ¿ah? De ir a la práctica, de resolver problemas y utilizar distintos medios también que están disponibles. Hoy día está medio audiovisual, ejercicio, estudios de caso, trabajo en terreno. La capacitación no hay por qué hacerla en una sala. Entonces es muy importante y hacerlos partícipes también a las personas del diseño, o sea que la construcción de la capacitación no nazca solamente del experto, porque el experto, por muy experto que sea, si no conoce el contexto, a las personas y las necesidades, si no hay esa fase previa de diseño con quienes van a recibir, probablemente se cometan errores que muchas veces terminan con estos resultados de resistencia a procesos de capacitación, resistencia a participar o de no creer en los procesos de capacitación, porque probablemente hay una historia de actividades que se han realizado que a lo mejor no le han generado ningún beneficio. Entonces, en el diseño, la participación de los que van a participar es súper importante. Ah, mira, aquí hay un comentario, dice equipo de apoyo. Equipo de apoyo hasta en el momento de utilizar la tecnología. Muchas veces la actualidad de tecnología atropella al oyente. Viene de atrás el comentario. Dice Andrea que le gustaría darle seguimiento, pero ya con ideas de prácticas. Y luego abajo dice, el equipo de apoyo está en el momento de utilizar la tecnología. Muchas veces en la actualidad la tecnología atropella al oyente. Sí, sí. A ver, si entiendo bien, hay muchas veces hay problemas que se pretenden resolver solo con capacitación, pero efectivamente a veces se requiere este apoyo, este acompañamiento en el proceso. Puede pasar con esto. Esto no fue una capacitación en rigor, pero sí entregamos elementos. Pero imaginemos que hubiera sido una capacitación de elementos de comunicación para la educación de adultos. Yo puedo haber entendido todo lo que se conversó hoy día, pero al momento de ir a la práctica a hacerlo, a lo mejor van a surgir una cantidad de dudas y cosas que quiero resolver, y ahí se requiere el acompañamiento. Lo mismo pasa con cualquier grupo capacitado. Muchas veces las preguntas se le ocurren al momento de enfrentar la problemática. Y si y ojalá yo en el diseño de la capacitación lo haga lo más práctico posible, porque ahí acorta esa brecha. Rafael. Sí, gracias. Gracias, Carlos. Muy agradecido por la información también. La verdad que sí nos hace reflexionar en el tema del aprendizaje andragógico. Nosotros como Ministerio de Agricultura en Guatemala también estamos haciendo el trabajo de transferir conocimiento a los agricultores. Y sí es un dilema porque cuando hablamos del tema de las edades puede ser que tengamos precisamente lo que escuchamos del tema de la autoestima está baja y alguien piensa, pues ya no puedo aprender. Y nosotros también, pues también nos cerramos porque a veces pensamos que transfiriendo tecnología vamos a enseñar. Y en este tema yo sí, lo único que quiero sumar es el tema que también tenemos que ver al oyente, también tenemos mucho que aprender de él. Nosotros en los agricultores hemos visto que ellos saben muchas cosas, nosotros sabemos la teoría y tenemos las técnicas y todo eso, pero también al escucharlos aprendemos de él y enriquecemos la información. Entonces, sí me sumo a lo que se mencionó, la importancia de aprender a evaluar. A evaluar, pues no es para demeritar, sino para conocer y para poder enriquecer lo que tenemos.
Anteriormente hacíamos, por ejemplo, en campo, los famosos diagnósticos rurales participativos. Y esto permitía mucho el poder sacar buenas conclusiones para poder ayudar a las comunidades. Entonces, creo que sí reflota mucho la meditación, la reflexión sobre el tema andragógico, y estamos pues muy anuentes y agradecidos con esta actividad del día de hoy. Un cordial saludo. Gracias, Rafael. Ahí tocaste dos temas. Uno es referido a la importancia de mirar los estados de ánimo. Cuando decía grupos que creen que ya no pueden aprender, están resignados. Y eso es, hay que trabajar. La autoestima tiene que ver con estados de ánimo. Y efectivamente, el proceso de aprendizaje es mutuo. El que capacita, yo siempre también lo digo, uno aprende mucho en un proceso de capacitación, el que realiza la capacitación, por las preguntas que le hacen, por el conocimiento que traen las personas que participan, porque hay un conocimiento práctico, etc. Entonces, es un proceso de aprendizaje, no es unidireccional, es para ambos lados. Sí, súper bien el comentario. ¿Alguien más quiera participar, compañeros? Si no, pues primeramente, Carlos, queremos agradecerte tu disposición, tu tiempo para impartir este tema tan interesante. Se vio reflejado en la participación de los compañeros. Y también agradecerle a los compañeros de otros grupos que estuvieron aquí unidos a esta fecha, este día. Invitarlos a que en breve les haremos compartir la información de los otros grupos, de los otros cursos o la otra sesión temática que tenemos programada para el mes de junio. Carlos, nuevamente muchas gracias por tu tiempo, por este día, y esperemos que no sea la primera sesión en la que colaboremos. Muy bien. Gracias, Fernando. Para mí fue un gusto conocerlos, compartir este espacio, que también uno aprende en el diálogo, se genera mucho aprendizaje. Y mi compromiso es enviarle los documentos que les señalé. Se los voy a compartir a Felipe para que lo pueda distribuir con todos quienes participaron. Así que muchas gracias, que tengan un muy buen día y espero que nos podamos ver en otra oportunidad. Esperemos que sí. Gracias, Carlos. Bueno, a los Ya, pues, compañeros que estén muy de bien. los otros grupos igual les agradecemos. Abigail, no sé si quieres comentar algo para cerrar la sesión. No, simplemente agradecerles a todos y en particular a Carlos por el espacio de esta sesión temática. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, que tengan un excelente día. Ya. Nos vemos la Que estén próxima. muy bien. Adiós. Muchas gracias, tengan un excelente día.